Los ataques a la libertad religiosa van a más o a menos en España y en concreto. Los ataques a los católicos van a más o a menos en España en los últimos años. Los ataques a la libertad religiosa en general, según el informe de 2023, que es el último que hemos publicado nosotros, se han reducido, pero en cambio los ataques más violentos, esto es la violencia física contra creyentes y los ataques a símbolos religiosos y a lugares de culto, han aumentado. Lo que estamos registrando en 2024 y 2025 es que están aumentando todo tipo de ataques. Además, según nuestros informes, 3 de cada 4 ataques son contra cristianos. Vemos, además hemos realizado una encuesta a sacerdotes que han contestado 117 sacerdotes, hemos entrevistado a 117 sacerdotes, en los que vemos que, bueno, ellos reciben muchos ataques que no podemos registrar en el informe, porque el informe siempre pedimos una prueba, digamos, un enlace a una noticia, una denuncia sin los datos, una fotografía. Pero veíamos que muchos sacerdotes nos decían que ellos recibían insultos en sus parroquias, por la calle, y esto no lo podíamos registrar, es muy difícil de registrar, porque normalmente eso no lo denuncias o no es noticia. Y entrevistándoles nos hemos dado cuenta que ellos reciben muchísimos ataques. Nos han contado algunos sacerdotes que les han puesto incluso pequeños dispositivos, de pequeñas bombas caseras, digamos, en la puerta de su casa o en la puerta de su parroquia, o que han entrado simplemente a destrozar su parroquia, que les han pintado dianas, que les han llamado pederastas con pintadas en su casa, en su parroquia, o que, bueno, pues van pasando por un paso de cebra y le dicen, cuidado, no te acerques a mi hijo, o que llegan a una boda y dicen, guardad a los niños. Todo esto nos lo han contado los sacerdotes, con lo cual vemos que los ataques a cristianos y a católicos en particular van aumentando. Y todo esto está dentro de una campaña para eliminar la religión, en especial la religión cristiana, del ámbito público, para que los creyentes no se manifiesten como tal en la vida pública y que, bueno, pues estén encerrados en los templos, encerrados en sus casas, pero no haya manifestaciones públicas de la religión. Ajá. Por ejemplo, cuentas lo de los sacerdotes, claro, al ejercer su ministerio, lo que sufren, cuentas de actos vandálicos, cuentas, habláis de profanaciones de la iglesia también, en muchas ocasiones, gente que entra a lo mejor y profana el templo, ¿esto es así? Sí, 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 hay, bueno, ha habido profanaciones de iglesia. Por ejemplo, hace unos meses en Cantabria hubo unos chavales que entraron en una iglesia, entonces empezaron a tomar las hostias consagradas y a mofarse y lo grabaron en vídeo. Bueno, esto pasa, profanaciones hay en muchas iglesias que muchas veces no conseguimos meter en el informe porque, bueno, no aparecen en las noticias, como decía antes, o no lo denuncian. Y también estamos viendo un aumento, por ejemplo, de ataques pues a lugares sagrados como son los cementerios. Incluso el año pasado, en la noche de San Juan, otros jóvenes entraron en un cementerio y empezaron a pegar patadas a los nichos, empezaron a blasfemar, todo esto también grabándolo en redes sociales. Hemos visto incluso cómo una pareja mantuvo relaciones sexuales en el altar de la iglesia en Jaén y lo colgaron en redes sociales. Bueno, sobre esto está habiendo juicio, porque claro, es una profanación muy grave. Ajá. Claro, lo que se produce, hay probablemente una labor muy poco ejemplarizante por parte de los políticos, ¿no? Porque estamos viendo casos de escarnio, ¿no? A la religión católica con políticos como protagonistas, ¿no? Sí, según nuestros informes, los casos de los que son responsables de los políticos, hay partidos que son más responsables que otros. Es más, en nuestro ranking de partidos políticos que atacan a la libertad religiosa, PSOE y Podemos son los que más lo atacan. Estos son los partidos que nos están gobernando. Además, como bien sabe todo el mundo, han pactado eliminar del Código Penal la protección de los sentimientos religiosos, cuando 21 de los 27 estados de la Unión Europea lo protegen. No están diciendo que es para unirnos a Europa, no están diciendo que, claro, esto nos hace más progresistas. No, no. Lo que nos hace es que salga gratis para ellos atacar a los creyentes y especialmente a los cristianos, que son a los que más atacan. Ajá. ¿Hay hostilidad del gobierno hacia los católicos? ¿Del gobierno de Sánchez hacia los católicos? Sí, como decía antes, es el partido que más ataca la libertad religiosa. Y bueno, lo vimos. Si necesitas al transporter,
Yo soy tu hombre. Para un trabajo bien hecho, esta es tu furgo. Especialmente el 1 de enero, cuando en las campanadas de televisión española se mofaron de los católicos. Esto no fue fortuito, esto es una campaña. Y el mismo día 1 de enero, el ministro de Justicia, bueno, pues apoyó a esta presentadora que se mofó de los cristianos y ya sacó un tuit diciendo que había que eliminar la protección de los sentimientos religiosos del Código Penal. Todo esto es una campaña, eso, para que salga gratis mofarse de los cristianos. Además, vemos cómo a la vez que ellos hacen estas declaraciones, otros partidos les unen, y no solo otros partidos, sino algunos medios de comunicación que, bueno, están en su línea, sacan a la vez noticias, artículos. En ese sentido, todo eso, como decía, una campaña orquestada para eliminar la protección de los sentimientos religiosos y para eliminar la presencia pública de la religión. Y también vemos cómo tienen una campaña pues sobre la asignatura de religión. Quieren que los niños no tengan educación religiosa, que sean ignorantes, porque así es una forma de eliminar también sus raíces y que puedan ser más manipulables. Ajá. La niña de un pueblo de Madrid, creo, tengo entendido, ha tenido problemas en un colegio público de Madrid por intentar llevar, por llevar simplemente un rosario en la muñeca. ¿Esto se está Sí, produciendo más en institutos públicos, en colegios públicos? hay Mientras muy se debate la posibilidad de que las chicas vayan, musulmanas vayan con su cabeza tapada con el niqab. Hay muy pocos casos que podamos registrar tal cual porque muchas veces tienen miedo de contarlo. Nos han dicho eso, chicas que llevan rosarios en sus mochilas, que profesores se han mofado de ellos en institutos públicos. También nos lo contó un sacerdote que estaba estudiando una carrera en una universidad pública y que, bueno, por ser sacerdote y vestido de ellos, se mofan de él. Y una anécdota que nos pasó, bueno, estábamos presentando pues, hace año y medio el informe de libertad religiosa en un convento de religiosas que tenían una convivencia con estudiantes que habían estudiado en su colegio o que estaban estudiando en su colegio. Todo eran chicas de bachillerato, de la ESO, de bachillerato y de primeros años de carrera, todas ellas católicas. Una de las religiosas le preguntó cuántas de ellas habían recibido mofas por ser católicas y todas levantaron la mano, lo cual nos llamó muchísimo la atención. Luego preguntó la religiosa, ¿y cuánto de vosotros habéis hecho algo cuando os ha pasado o cuando le ha pasado a otra compañera? Casi todas bajaron la mano, con lo cual nos falta mucha concienciación de que al final lo que tenemos que hacer es denunciarlo y decir qué está pasando. Hay mucha infradenuncia en los ataques a la libertad religiosa. Cuando se habla de delitos de odio, se habla de delitos de odio contra otros colectivos, pero no se habla de delitos de odio contra los creyentes cuando están pasando casi día a día. Claro, todo esto requiere, para evitarlo, que desde el gobierno haya una clara política para que se respete precisamente la libertad de conciencia y la libertad religiosa de cada cual. Te pregunto, con Sánchez y con el gobierno de Sánchez sale casi gratis mofarse de los católicos. Sí, porque ellos son los primeros que lo hacen. Es más, nosotros formamos parte de la comisión de seguimiento del Plan contra los Delitos de Odio, presidida por Marlaska. En ella hay policía, guardia civil, policías autonómicas, que, bueno, la mayoría de ellos hacen un trabajo excelente en este sentido. Pero nos llama la atención que Marlaska siempre, bueno, pocas veces se refiere a los delitos de odio contra las creencias religiosas, pero las pocas veces que habla de ello, habla de islamofobia, habla de antisemitismo, pero nunca habla de cristianofobia, cuando es un problema que, bueno, que está pasando, como te digo, día a día, y nunca le he oído hablar de cristianofobia. Ajá. Y más, Sí, dime. más cuando, bueno, el año pasado fue asesinado un sacristán en Algeciras a manos de un yihadista. Nosotros le pedimos que hiciera una reunión urgente porque era un delito de odio en el que había sido asesinado un creyente y no hizo nada. Y bueno, este año ha sido también, bueno, en 2024, fue en noviembre, fue asesinado un fraile en Gilet. Es verdad que la casuística era distinta porque no era a manos de un yihadista, pero también quien entró dijo que iba a matar frailes. Son dos muertes de católicos en año y medio.
o 2 años justos. Y bueno, pues parece ser que el gobierno no se está preocupando por estas muertes ni por estos ataques a creyentes. Bueno, la última Semana Santa, la que acabamos de vivir, precisamente vosotros habéis denunciado que Daesh amenazó particularmente a las catedrales españolas. Se lo dijisteis a Marlaska, hemos visto ataques a pasos procesionales, hemos visto imágenes de Cristo arrancadas. ¿La presencia de creciente inmigración musulmana tiene que ver con esto? Te pregunto. Bueno, es cierto que todos sabemos que no todos los musulmanes son yihadistas, pero que al final está, bueno, como tú dices, hay cada vez más ataques yihadistas. También en enero, en un grupo de Telegram, se amenazó a las iglesias de Palencia con que iban a poner bombas en ellas. En diciembre, en Elche, el día de Nochevieja, 4 menores yihadistas iban a atentar contra la basílica. Es verdad que, bueno, fueron detenidos antes, menos mal, y no pasó nada. El gobierno del PSOE, bueno, el PSOE en la localidad, que estaba en la oposición, votó en contra de aumentar la seguridad y de condenar este atentado, lo cual es muy grave. Ujú, Y bueno, todas estas amenazas no podemos mirar para otro lado, están ahí y están ujú, aumentando. Y la seguridad de, sobre todo de los cristianos, también de los judíos, porque también, bueno, han aparecido yihadistas que decían que querían matar judíos. La seguridad de tanto de cristianos como de judíos está en peligro, con lo ajá. cual Han hay aumentado que los prestar ataques a atención. judíos también. Hay que tener en cuenta que es el 11% de la población solamente. Esa proporción, No, es el 0,1% de la población y según nuestros informes es el 11% de ataques, con lo cual es muchísimo. cierto. Desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 han aumentado los ataques a judíos muchísimo, ha aumentado el antisemitismo. Hace un par de meses vimos que, bueno, intentaron incendiar un restaurante kosher en Madrid y, bueno, ha sido detenida la persona que intentó realizarlo, que iba a ir a por una mezquita, perdona, por una sinagoga, iba a ir a por una sinagoga. Ujú. Y bueno, finalmente no pudo ir a una sinagoga y dijo, voy a ir a un restaurante kosher. Y no pasó nada porque le vieron y huyó, pero podía haber pasado algo. Los ataques antisemitas están aumentando mucho y hay que tener también mucho cuidado. ¿Qué os parece lo que va a hacer? Sabemos que el presidente del gobierno pidió al Papa Francisco eliminar los símbolos del Valle de los Caídos. Este plan de resignificación, que no sabemos lo que significa, pero lo podemos imaginar, ¿no? Claro, imaginamos que entre los símbolos era derribar la cruz, que es el principal símbolo que tiene el Valle de los Caídos, la gran cruz de 150 metros. ¿Qué os parece lo que va a hacer o lo que quiere hacer el gobierno con el Valle de los Caídos? Desde el Observatorio para la Libertad Religiosa, lo que, bueno, estamos planteando es que hay que proteger el Valle de los Caídos como lugar de culto, la comunidad religiosa que la habita, porque bueno, el derecho a la libertad religiosa es un derecho individual y colectivo, también es un derecho de esta comunidad, y todos los símbolos religiosos que están allí. Según el pliego de condiciones del concurso de ideas, querían resignificar todo, salvo, bueno, el altar y los bancos más cercanos, pero querían resignificar la capilla del Santísimo, supongo que también el Vía Crucis, la cruz, todo. Resignificar para ellos ya sabemos lo que significa. Es un lugar de culto y como tal tiene que ser respetado. Pero eso, sí, sí, esa resignificación es un ataque, en vuestra opinión, a la libertad religiosa y un ataque a la fe católica. Sí, sí, por supuesto, y así lo hemos registrado en la web para incluirlo en el informe de ataques a la libertad religiosa de 2025. Ya, bueno, en los últimos años, todos los ataques que el gobierno está haciendo contra el Valle de los Caídos los hemos incluido en los informes, en el de 2023 que publicamos y en el de 2024 en el que ahora estamos trabajando. Una última cuestión. Sánchez felicita el Ramadán a los musulmanes, pero se olvida de felicitar la Semana Santa a los católicos. ¿Qué te parece?
Bueno, si de verdad España es un país aconfesional, que no laico, como muchos están diciendo ahora con lo de la muerte del Papa, lo que deberían es respetar a todas las confesiones. Entonces, bueno, ya que los cristianos son la religión mayoritaria en España, debería también felicitar, ya que felicita el Ramadán, felicitar también la Pascua. Y no solo él, muchos otros partidos que se han olvidado de felicitar la Pascua cuando sí han felicitado el Ramadán. María García, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.